Bienvenido a un nuevo vídeo de Gascu Profe. En este caso vamos a resolver un problema muy típico de dinámica en el que vamos a tener que calcular, como dice aquí el enunciado, la gravedad de un planeta en su superficie, la gravedad de ese mismo planeta pero a 1600 kilómetros de esa superficie y finalmente el peso de una persona, que es el caso más fácil, de 70 kilogramos a una cierta distancia. Para ello, en este caso, el planeta seleccionado es Marte, que aquí lo tenéis con sus datos correspondientes, que por supuesto esto no hay que estudiarlo, simplemente es utilizarlo. Importante, vamos a fijarnos bien en las unidades, la masa es correcta, es decir, viene concretamente en kilogramos y el radio del planeta viene en kilómetros. Lo primero que tenemos que hacer antes de nada es pasarlo directamente a metros. Los 3.400 kilómetros, pues simplemente lo que vamos a hacer va a ser añadirle 3 ceritos. ¿De acuerdo? Es decir, que son 3.400.000 metros. Esa es la distancia que vamos a tener que utilizar para los diferentes apartados que pueda haber. Muy bien, bueno, pues para ello lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Es tener en cuenta que el planeta, que como todo el mundo conoce, tienen forma esférica, pues, o casi esférica, tenemos que considerarlo, representarlo con un punto. Es decir, que nosotros vamos a considerar que el planeta no es una esfera, sino que viene representado, como voy a colocar aquí, por un puntito que lo voy a poner justamente en el centro, ¿vale? Es decir, que nuestro planeta lo representaremos a partir de ahora simplemente con un punto, como estoy indicando, justamente aquí en el centro. De forma que toda la masa estará situada ahí y la distancia la tomaremos como referencia respecto de ese punto. Una vez que tengamos en cuenta, pues a partir de aquí ya podemos empezar a calcular gravedad tanto en la superficie como a 1600 kilómetros. Para ello simplemente tenemos que utilizar nuestra famosa ley de la gravitación universal, que tiene múltiples aplicaciones y que una de ellas es esta. Pongo aquí la fórmula, que la fuerza con la que dos cuerpos se atraen entre sí por el hecho de tener masa es igual o es directamente proporcional al producto de sus masas, es decir, la masa del cuerpo 1 por la masa del cuerpo 2, y dividido entre el cuadrado de la distancia que los separa, es decir, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esta es simplemente la fórmula con la que vamos a resolver pues muchos de los problemas. Para este caso en concreto lo que nos están pidiendo es, como pone aquí muy claramente, es la gravedad. Pues para calcular la gravedad tenemos que hacer una cosa muy sencilla, que es, vamos a tomar los datos respecto del planeta del cual vamos a calcular la gravedad, que es Marte. Para ello voy a hacer una pequeña nubecita en esta fórmula, en concreto en esta parte de aquí, ¿vale? Que es con la que yo puedo calcular la gravedad de cualquier objeto, en este caso de un planeta, pero podré calcular la gravedad de un objeto como puede ser una pelota de tenis o la pelota de ping-pong, un balón de fútbol, etcétera, puesto que se calcula siempre de la misma manera. Simplemente lo que vamos a hacer va a ser, lo voy a llevar aquí, la gravedad de un planeta, en este caso es Marte, pues sería igual a la constante de gravitación universal por la masa de ese planeta, partido de la distancia a la que queramos calcular esa gravedad. Ya sabéis que la gravedad es un dato o es bueno, simplemente es un concepto que depende tanto de la masa del planeta, sobre todo, como de la distancia. Es decir, que cuanto mayor sea la distancia respecto del centro del planeta, la gravedad es más pequeña. Es decir, que si tomamos, por ejemplo, un punto aquí, otro punto aquí, otro punto aquí, otro punto aquí, de los cuales podríamos calcular la gravedad en cada uno de ellos, evidentemente, la gravedad conforme yo me voy alejando del centro del planeta, la gravedad siempre es más pequeña, puesto que la distancia va aumentando de forma que es inversamente proporcional. En este caso nos están pidiendo en el apartado A que calculemos la gravedad del planeta en la superficie. Pues simplemente ponemos datos. La gravedad del planeta Marte, le pongo la m de Marte, igual a la constante de gravitación universal, que son 6,67 por 10 elevado a menos 11, por la masa del planeta, que viene aquí arriba, 6,4 por 10 elevado a 23 kilogramos, las unidades son correctas, y después lo vamos a dividir entre la distancia al cuadrado. Importante, como me están diciendo la superficie del planeta Marte, la distancia que hay es desde el punto de la superficie, es decir, este punto de aquí, hasta el punto de referencia del planeta, que es el centro. Evidentemente esta distancia coincide con el radio, por lo cual simplemente lo que tendremos que poner aquí es la distancia al cuadrado, o sea, el radio al cuadrado. El radio lo tendríamos nosotros aquí, hace un momentito, y lo expresamos, lo colocamos aquí. 3.400.000 elevado al cuadrado. Ya es calculadora y ya tendríamos la gravedad del planeta Marte justamente en su superficie. Simplemente 6,67 elevado a menos 11 por 6,24 elevado a 23 y lo vamos a dividir entre 3.400.000 al cuadrado.
el resultado es 3,6. Es decir, que la gravedad metro segundo cuadrado, como todas las aceleraciones que tengamos en ciencia, la gravedad en la superficie del planeta Marte son 3,6 metros segundo al cuadrado. Acabamos de calcular con este dato por la gravedad en la superficie. En el apartado B, si nos fijamos bien, aquí nos piden a 1600 kilómetros. ¿Eso qué significa? Que como me he alejado del centro del planeta, la gravedad va a tener que ser más pequeño, puesto que, vuelvo a repetirlo, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por lo cual, en el apartado B, simplemente calcularemos la gravedad del planeta, volvemos a utilizar nuestra fórmula extraída de la ley de gravitación universal, que es esta de aquí. Una vez que tengamos esto, a continuación lo que vamos a hacer va a ser calcularla. Para calcular la gravedad de ese del planeta, pero ya a 1600 kilómetros, tendremos de nuevo la constante de gravitación universal, que no cambia, 6,67 por 10 elevado a menos 11. La masa del planeta, por supuesto, sigue siendo la misma, 10 elevado a 23, pero mucho cuidado, porque ahora la distancia a los, en este caso, 3.400 kilómetros que tenemos aquí, correspondiente al radio, hay que sumarle los 1.600 kilómetros que nos indican concretamente en el enunciado. Es decir, que vamos a calcular, para que nos hagamos una idea, pues la gravedad justamente, si tuviésemos, por ejemplo, aquí a 1.600 kilómetros, pues justamente la gravedad en ese punto, ¿vale? Que repito, tiene que ser en menos de 3,6, que es el dato que tenemos antes, ¿vale? Pues nada, simplemente nos vamos para acá. Si sumamos aquí aparte 3.400 kilómetros o 3.400.000, que ya lo tenemos pasado, le sumamos los 1.600 kilómetros, que volvemos a añadirle 3 ceritos, ¿de acuerdo? Y lo hacemos con las calculadoras, pues simplemente operamos, 5 ceros, le sumamos los 1.600 kilómetros, y el resultado en este caso son 5 millones de metros. Este dato es el que vamos a colocar nosotros en el denominador de nuestra ecuación. 1, 2 y 3, 1 de 3, y no olvidar nunca que siempre es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y volvemos a calcular la gravedad. En este caso 6,67 por 10 elevado a menos 11, lo multiplicamos por 6,24 elevado a 23 y después lo vamos a dividir entre los 5 millones de metros al cuadrado. El resultado es 1,66. Es decir, que en este caso voy a poner que la gravedad del planeta Marte a 1.600 kilómetros de su superficie ha disminuido y en concreto es 1,66 metros segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, que ya tendríamos en este caso la gravedad a una cierta distancia y que por supuesto ha disminuido. En el apartado C, que ya es el más fácil, como veis aquí simplemente lo que tenemos que hacer, como pone aquí claramente, es calcular el peso de una persona de 70 kilogramos. Ya simplemente es la parte más fácil, puesto que en el apartado C ya sabemos que el peso es una fuerza que depende, en este caso, pues del planeta o que esté realizando esa fuerza, y de la masa que en este caso tengamos en cuenta. La masa es la de, como pone aquí, una persona de 70 kilogramos. Pues nada, lo colocamos aquí. En el apartado A nos quedaría 70 por 3,6. Y en el apartado B de este mismo problema, o de este mismo subapartado, pues sería también de nuevo la masa, que son 70 por 1,66. Si operamos esto directamente, pues el resultado, por un lado, el peso con el que Marte atraería la superficie del planeta a una persona, pues serían de 252 newtons. Mientras que por otro lado, pues si multiplicamos nos quedaría de 116,2 newtons. ¿De acuerdo? Y ya tenemos terminado nuestro ejercicio por completo. ¿De acuerdo? Un típico ejercicio de dinámica en el que calcularemos en este caso la gravedad de un planeta a una cierta distancia. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que haya sido de utilidad y nos veremos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.